Doctora, buenos días, ¿me escucha? Sí, te escucho, te escucho. Doctora, ¿podría exponer antes de la clase, por favor? A ver, expon, por favor, expon. Ya, doctora, gracias. ¿Se logra visualizar mi pantalla, doctora? Sí se ve. ¿Me escucha, doctora? Sí, te escucho. Ya, bueno, para culminar con la exposición, doctora, disculpe por no haber presentado, mi tema es electrolitos urinarios. Bueno, la evaluación de la concentración urinaria de electrolitos nos va a servir como herramienta no solo para el diagnóstico, sino también para el manejo de los trastornos nefrológicos y también del medio interno. Para esto vamos a solicitar una prueba de orina aislada y también una simultánea de sangre. Como sabemos, el desequilibrio electrolítico tiene diversas causas, como en este caso la pérdida de fluidos corporales por periodos prolongados. En el caso de los vómitos, cuando hay diarrea, sudoración o también producida por fiebres altas. También se puede presentar por trastornos estomacales, medicamentos, una dieta inadecuada y también lo vamos a encontrar en los trastornos hormonales y en enfermedades renales también. En el caso del sodio, que es el principal ion que va a modificar la osmolaridad plasmática, vamos a encontrar sus cifras normales en orinas de 24 horas, que son entre 3.87 más menos 1.3 miliequivalentes por kilogramo de peso por día. Es claro que su concentración va a depender del volumen intravascular. En este caso, en los pacientes, cuando hay una disminución de lo que es el volumen plasmático real y efectivo, en el caso de las oligurias prerrenales, el riñón va a tratar de conservar todo el sodio filtrado, ¿no? Con el afán de restaurar la volemia. De ahí que el sodio excretado en orina pues va a disminuir más o menos de 20 miliequivalentes por litro. También en el caso de los pacientes con oliguria renal, como la necrosis tubular aguda, se pierde la capacidad, en este caso, de retener el sodio filtrado. Por esto, sus valores van a ser mayores a 40 miliequivalentes por litro. También va a ser importante resaltar que el sodio urinario puede ser inapropiadamente alto en presencia de un bajo volumen intravascular, en este caso por medicamentos, ¿no? Como por ejemplo por los diuréticos. También en el caso de deshidratación severa, vamos a tener que la reabsorción de agua puede estar exageradamente incrementada, lo cual nos conllevaría pues a una elevación del sodio urinario, sugiriendo un daño renal establecido. También vamos a tener que la disminución de la capacidad de absorber agua, como lo vamos a tener en la necrosis tubular aguda, puede haber una disminución de la concentración de sodio, ¿no? Por dilución, con un valor inferior a 40 miliequivalentes por litro. Para estos casos es importante sugerir la fracción de excreción de sodio, que puede ser un examen de mayor valor en estos casos especiales. ¿Y qué viene a ser la fracción de excreción de sodio? Viene a ser el porcentaje de sodio filtrado que se va a excretar en la orina. Sus valores normales es de 0.7. En este caso, el valor se determina solo con una muestra ocasional de orina, sangre, en los que se va a evaluar la concentración de sodio y también de creatinina. En este caso lo podemos obtener por una regla de 3 simple, donde vamos a tener que la fracción de excreción de sodio va a ser igual al sodio excretado
entre el sodio filtrado por el 100%. ¿Y de dónde vamos a tener este sodio excretado? Este sodio excretado va a ser igual al sodio urinario por el volumen de orina. Y el sodio filtrado lo vamos a obtener del sodio plasmático por el volumen filtrado. De todo esto vamos a obtener que la fracción de excreción de sodio va a ser igual al sodio urinario por la creatinina plasmática entre el sodio plasmático por la creatinina urinaria, todo esto por el 100%. De los resultados de estos valores, vamos a tener que en los estados hipovolémicos, en el caso de las enfermedades prerrenales, la fracción de excreción de sodio va a ser menor al 1%. En el caso de la falla renal aguda establecida, su valor es mayor al 2%, siendo esto su principal diagnóstico. En falla renal crónica, la fracción de excreción de sodio puede ser mayor al 2% en presencia de un estado prerrenal cuando hay una pérdida en lo que es la capacidad de absorber tanto sodio como agua. El sodio en orina de 24 horas también es de gran utilidad en el caso de los pacientes sometidos a dietas hiposódicas, ya que la excreción diaria va a ser igual a la ingesta. Es, por lo tanto, fácil determinar si se cumple la dieta prescrita. En este caso, recolectando la orina de 24 horas y midiendo en ella el sodio total excretado, tal valor se va a expresar en 1000 equivalentes por litro, y al dividirlo por 17.5 vamos a obtener los gramos en cloruro de sodio excretado, que deben ser igual a los indicados en la dieta. También en los valores séricos, en las alteraciones electrolíticas, vamos a tener que una disminución del sodio, que viene a ser la hiponatremia, va a ser menor a 135 miliequivalentes por litro. En el caso de una hiponatremia, una hipovolemia, es causado por un exceso de diuréticos, puede ser causado también por diarreas, vómitos, y también lo vamos a encontrar en la enfermedad de Addison. La normovolemia o euvolemia es causado por la hiperglicemia y también por el uso de diuréticos. Y la hipervolemia, que es causado por el exceso de ADH, vamos a tener en el paciente anorexia, náuseas, vómitos, edemas, también se va a evidenciar calambres musculares, fatiga, cefaleas, e incluso nos puede conllevar a convulsiones y el coma. En el caso de los valores electrolíticos mayor a 150 miliequivalentes por litro, en el caso de la hipernatremia, hipovolemia, vamos a tener que es causado por diabetes insípida, sudoración excesiva y falta de aporte de agua. En el caso de una euvolemia, que es causado por diuréticos, y la hipervolemia por enfermedad de Cushing o aldosterismo primario. Y en aquí vamos a tener pues que el paciente va a presentar un aumento en la sed, vamos a encontrar poliurias, diarrea, sudoración, cefalea, inquietud, irritabilidad, y también puede llevar a convulsiones e incluso coma y la muerte. Por otro lado, el potasio, su valor cuantificado en una muestra espontánea de orina va a tener un poco valor diagnóstico, y por tanto se va a recomendar medirlo en orina de 24 horas. Su principal uso diagnóstico diferencial es la hipopotasemia. En el sodio urinario menor a 15 miliequivalentes en 24 horas va a ser sugestivo de un aumento en lo que es la pérdida extrarrenal de potasio, ya sea por vía tanto gastrointestinal o por la piel. También vamos a tener que el potasio urinario mayor a 20 miliequivalentes por día va a ser compatible con un aumento en lo que son las pérdidas renales de potasio. Para esto también vamos a tener la fracción de excreción de potasio similar al del sodio, donde tenemos aquí que la fracción de excreción de potasio va a ser igual al potasio urinario por la creatinina plasmática, todo esto entre la creatinina urinaria por el potasio plasmático. Sus valores normales es de 10 al 20%. De aquí que sus valores superiores en presencia de una hipopotasemia sugiere un aumento en lo que son las pérdidas renales como factor causal de esta patología. En pacientes con hiperpotasemia, la fracción de excreción de potasio mayor al 30% indica una eliminación normal renal del potasio. En los valores séricos, en una hipocalcemia, que va a ser menor a 3.5 miliequivalentes por litro,
que es causado por la insulina, la alcalosis, hiperaldosterismo. Vamos a encontrar en los pacientes estreñimiento, fatiga, también parálisis. En la onda U, aplastamiento de la onda T, cambios en el segmento ST y vamos a encontrar pues arritmias, ¿no? Y que incluso puede causar paros. También vamos a encontrar la hipercalcemia con valores electrolíticos mayor a 5.5 miliequivalentes por litro. Esto es causado por lo que viene a ser la deficiencia de insulina en el caso de diabetes mellitus, deficiencia de aldosterona, acidosis y un aumento en la osmolaridad. Y en este caso vamos a encontrar náuseas, vómitos, cólicos, diarreas, también parálisis, insuficiencias respiratorias y una inversión en lo que es la onda T, una ampliación de QRS y ondas P aplanadas y un intervalo PR prolongado. En este caso, los inconvenientes que vamos a encontrar es que no indica el mecanismo responsable. Es necesario la orina de 24 horas para realizar esta prueba. También vamos a tener lo que es el gradiente transtubular del potasio, que se va a utilizar para determinar o estimar el gradiente de concentración para el potasio entre la luz del capilar peritubular y la luz tubular a nivel del túbulo colector cortical, área en la cual va a ocurrir la mayor concentración de potasio renal. Va a reflejar la fuerza que impulsa la secreción neta del potasio, ¿no? Esta gradiente tubular de potasio va a ser igual al potasio en la orina por la osmolaridad plasmática entre el potasio plasmático por la osmolaridad de orina. Las ventajas que vamos a tener es que corrige la concentración de agua en el túbulo colector medular, también indica si la aldosterona está funcionando. Los inconvenientes que vamos a encontrar es un valor que asume que no hay intercambio de potasio en el túbulo colector medular y sus valores de referencia vamos a tener que menor a 7, un efecto aldosterónico, y mayor a 4 no hay un efecto aldosterónico. Por otro lado, vamos a tener también al cloro urinario. En este caso, en una muestra de orina ocasional, va a ser útil para lo que viene a ser el diagnóstico diferencial de diversas entidades que producen alcalosis metabólica. En el caso de una pérdida de hidrogeniones y cloro por el tubo digestivo, puede ser por sudor, va a generar una hipovolemia e hipocloremia. Por ello también puede ocurrir cuando se administra diuréticos que van a generar estas pérdidas por vía renal. El resultado final en un intento por parte del riñón de retener el cloro obteniendo una orina con una concentración inferior a 25 miliequivalentes por litro, se va a excluir el periodo durante el cual el diurético está actuando y que el cloro urinario está elevado. También, por el contrario, en pacientes que no están hipovolémicos, en las cuales la causa de alcalosis metabólica es probablemente un exceso de mineralocorticoides, vamos a tener la excreción de cloro urinario mayor a 40 miliequivalentes por litro. En el caso de la alcalosis metabólica, que es una condición clínica en la cual la determinación del cloro urinario va a cobrar gran importancia, ya que es útil que el sodio urinario en esta situación va a determinar el estado volumétrico del paciente. Todo ello deriva del hecho en que el paciente se va impidiendo para retener, está impedido para retener el sodio a pesar de su hipovolemia, puesto que este es utilizado para excretar sodio del bicarbonato circulante. En este caso, en los valores séricos en una hipocloremia, donde vamos a tener que es inferior a 96 miliequivalentes por litros, tiene diversas causas como son la alcalosis metabólica, también las pérdidas intestinales que van a estar acompañadas por vómitos, aspiraciones gástricas o el aporte también insuficiente. En el caso de las diarreas, la pérdida urinaria durante el tratamiento de la acidosis metabólica y cuando hay déficit del potasio. Van a tener diversas sintomatologías como son los espasmos musculares, también hay pérdida de apetito, de tensión de crecimiento,
debilidad muscular, letargia, depresión respiratoria, incluso hipotensión y puede conllevar al coma. En el caso del descenso desproporcionado del cloro respecto al sodio, lo vamos a encontrar una alcalosis metabólica. Y el descenso proporcionado tanto de cloro y sodio se va a producir una deshidratación. En el caso de la hipercloremia, donde los valores séricos son mayores a 106 miliequivalentes por litro, van a ser causados tanto por alcalosis metabólica, también acidosis tubular y administración excesiva de lo que vienen a ser los líquidos con cloruros. Acá vamos a tener en las sintomatologías temblores, confusión, estupor, lentitud en la respuesta disminuida. Hay falta en lo que es la control de la micción y también una fiebre moderada. Aquí tenemos que el aumento desproporcionado tanto del cloro con respecto al sodio se va a producir una alcalosis metabólica y el aumento proporcionado tanto de cloro y sodio, pues se produce una sobrehidratación. En el caso del calcio urinario, que va a ser importante cuantificarlo en el caso de una sospecha de hipercalciuria, esta puede ser absortiva, reabsortiva o renal. Cada una de estas va a tener una etiología y un manejo diferente. Para ver si hay presencia de hipercalciuria, lo ideal va a ser medir el calcio en orina de 24 horas con un valor superior a 4 miligramos por kilogramo de peso, que es el diagnóstico de la hipercalciuria, con el fin de facilitar tanto el tratamiento y poder practicar un seguimiento adecuado. Ha recomendado evaluar también la relación del calcio urinario y la creatinina urinario en una muestra ocasional. Y un valor inferior a 0.3 va a indicar que el paciente no cursa con hipercalciuria. En el caso de los valores séricos, como la hipocalcemia, cuando hay una disminución, vamos a encontrar valores menores a 4.5 miliequivalentes por litro. Esto va a ser causado por la redistribución de las células por el hipoparatiroidismo, el hipomagnetismo, alcoholismo y déficit de la vitamina C. En el paciente se va a evidenciar tetania, espasmos corpopedal, demencia, psicosis e incluso convulsiones, ¿no? Y la hipercalcemia, donde sus valores se van a encontrar incrementados mayores a 5.5 miliequivalentes por litro. También causados por hiperparatiroidismo, un aumento de la absorción intestinal, también hipervitaminosis en el caso del consumo de la vitamina D, neoplasias y fármacos como los que mencioné, que son los diuréticos. En este caso, en nuestros pacientes vamos a encontrar polidipsias, poliurias, también vamos a encontrar náuseas, vómitos, se pueden encontrar desorientados, letargo, fatigas y problemas de arritmia. Bueno, eso sería todo respecto a los electrolitos más que he podido aportar, doctor. Muy bien, muy buena tu revisión, te felicito. Bueno, los electrolitos que más nos importan, ustedes saben que el paciente renal tiene pues hiponatremia e hipercalemia, es todo un problema, ¿no? Vamos a continuar nuestra clase del día de hoy. No sé por qué demoramos tanto para cargarla. Denme 2 segundos. ¿Por qué está así? Denme 2 segundos. Así. Como que no quiere cargar ahorita. Es bien gracioso porque ahorita cargó y ahorita no ha cargado. Y ahora sí cargó. Compartir. ¿Lo están viendo? Por favor, me confirma.
¿Me confirman si lo ven? Se ve una Todavía imagen no se ve, blanca, doctora. doctora, pero Se no ve se solo veía. la pantalla blanca. Qué raro, a ver, vamos a ver, no sé qué pasa con ese... Como que no quiere abrir. Y ahora sí. Ya. ¿Me confirma si lo ven, por favor? Sí, doctora, sí se logra ver esta vez. Muy bien, Dios mío, después de media hora. Muy bien, chicos. Entonces, el día de hoy vamos a ver nuestra clase siguiente. Tenemos dos, pero esta es una de ellas, litiasis renal. Entonces, primero, ¿qué cosa es la litiasis renal, más conocida como cálculos renales? Estos son acúmulos, ¿no? O depósitos de minerales que se van a acumular sobre todo, como estamos viendo en las imágenes, a nivel de la pelvis y de los cálices y de los uréteres también, ¿no? También podemos encontrarlo incluso a nivel de la, a nivel de la vejiga, ¿no? Cuando estos se ubican en todo el tracto urinario se conocen como urolitiasis. Sin embargo, también pueden ubicarse a nivel de todo el parénquima renal y va a cambiar de nombre a nefrocalcinosis. Recordemos que la litiasis renal es una de las patologías más comunes, ¿no? Es la tercera, se podría decir, luego de las infecciones urinarias, que es la causa más común, y luego de la patología prostática. En cuanto a la epidemiología, recordemos pues que es más común en hombres, ¿no? 3-1, en mujeres. Generalmente en los hombres predomina los cálculos de litiate de oxalato de calcio, a diferencia de las mujeres, donde predominan más los cálculos asociados a cuadros de infecciones urinarias. La edad promedio en ambos es de 30 a 50 años y hay toda una estructura pues causante, ¿no? Se habla de la genética, ¿no? Sobre todo en los casos de gota, cálculos de cistina. También se habla de un componente estacional, ya que se ha visto más frecuente en los meses de verano y en climas áridos. Por ejemplo, en nuestro país, las zonas donde hay más cálculos es a nivel de Piura. También tiene mucho que ver el componente alimentario cuando predomina la ingesta de carnes. El factor socioprofesional, el sedentarismo y los ambientes calurosos obviamente también es otro factor importante. Recordemos pues que hay determinados tipos de trabajo donde pues estamos expuestos a un calor importante y obviamente a falta de acceso a los líquidos y por lo tanto a deshidratación, ¿no? Lo que hace que la orina pues se concentre. La baja ingesta de agua y algunos otros componentes de la dieta. Otra cosa importante en el tema de la litiasis es su alta frecuencia de recurrencia. Se dice que después del primer episodio, más o menos el 15% recurre al año, el 35% a los 5 años y casi la mitad vuelve a recurrir luego de 10 años.
Y otra cosa importante, acuérdense que cuál es la causa por la cual se forman los cálculos, porque se sabe que hay un desbalance entre los factores promotores y los factores inhibidores en la formación de estos cálculos, ¿no? Normalmente estos están en equilibrio, pero puede haber algún tipo de evento que hace que haya un desbalance, ¿no? Y para ello, pues se habla de una serie de teorías sobre la litogénesis, como la teoría de la sobresaturación cristalización, la teoría de la deficiencia de los inhibidores de la cristalización, la teoría sobre la matriz proteica, la teoría de la litogénesis infecciosa y la teoría de los inductores de la cristalización, ¿no? Entonces, cuando hablamos de patogénesis, acuérdense que hay dos estadios más conocidos e importantes. El estadio inicial o de nucleación, ¿no? Que tiene lugar a nivel microscópico, ¿no? Acá va a haber precipitación de una serie de sales, lo que llamamos barro específicamente, y lo cual está condicionada por una serie de factores, ¿no? La falta de inhibidores. Sí, escucho. Doctora, una consulta, ¿está pasando PPTs o sigue en la parte de introducción? Estoy pasando PPT, no me digas que no pasa, ¿sí? No, doctora, no pasa. ¡Ay, Dios mío! Ajá. A ver, vamos a volver a ver qué pasa. Vamos a volver a abrir. Se ha quedado en la primera diapositiva de que dice litiasis renal, doctora. Extraño. A ver, voy a pasarla a ver si ustedes la vuelven a... ¿Ve? ¿Está pasando o no? No, doctora, se queda en la primera, en litiasis renal. Ahora sí pasó, doctora. Pasó a las 5, a la teoría sobre la litogénesis. Ahí. A ver, doctora, ¿puede pasar de nuevo? A ver, para ver si es que ahora sí se sincronizó. ¿Ahora sí? ¿Se ve? ¿Está pasando de diapositiva? ¿Nada? Está en Sí. litiasis renal. Sí, doctora, sí pasa, pero al parecer está muy lento su internet, creo. Porque, o No, sea, no creo. está pasando, pero está con retraso. Qué raro, no creo, ¿ah? Ay, Dios mío, a ver, denme 2 segundos, no sé qué pasa. Vamos a volver a compartir. No sé qué es lo que está pasando por acá. Vamos a volver a abrir. He vuelto a abrir, ¿ya? Habilitar edición, la otra lo habilité, pero vamos a ver de repente sea por eso que está fastidiando. Vamos a ver. ¿Me confirman? ¿Avanza? Sigue en la primera diapositiva, doctora, de litiasis renal. Avanza. Doctora, mejor creo que sería que usted me pudiera pasar sus diapositivas y yo las proyecto. A ver, espérate, voy a pasarla por otro lado, espérate, vamos a ver. No sé qué pasa. Es como si hubiera... Nunca me ha pasado.
línea de Crohn. ¿Ahí? ¿Nada? Hola, ¿me Sí, ahí escucha? se puede ver, doctora, pero no sé si está pasando diapositivas. A ver, ¿pudiera pasar? Para ver si se logra ver. Nada, nada. No, no veo, no, al menos yo no veo que se visualice. Ay, Dios O sea, mío. sí, sí pasa, Doctora, pero pasa muy Sí, lento. escucho. sí, doctora, se demora en pasar. ¿Cómo Sí, se va a demorar? doctora, por eso le decía que de repente mejor sería que usted me pudiera pasar las diapositivas a mí y yo las proyectara. Doctora, creo que el problema es que usted está poniendo modo presentación y no pasa, entonces mejor sería que lo deje así como está, sin presentación, y que haga clic en cada una de sus diapositivas, porque cuando usted hace clic, sí se puede ver. Mira, haga clic en la segunda. Ujú. ¿Ahí están viendo esto? ¿Están viendo? ¿Sí? Sí se ve, Sí. sí se ve. Si pudiera hacer clic en la segunda, doctora, a ver, un clic nada más, sin No, estar tengo en que... presentación. Ajá, cuando usted da clic en cada una, ahí sí se puede ver qué pasa. Ujú. Ya. Vamos a tener que trabajarla así nomás. ¿Sí? Sí, doctora. Ujú. Porque acá tengo que hacer más que clic. Ahí sí ven. Sí, No lo doctora, ven ahí sí muy pasa bien, con pero sincronizado. bueno, no lo ven tan bien, pero hay que adaptarlo. No sé qué pasa. Bueno, entonces estábamos viendo las teorías sobre la litogénesis, la formación de los cálculos en estos dos estadios, el estadio inicial, que es prácticamente donde se produce la precipitación, ¿no? Es el núcleo, y luego por estos factores que ya hemos mencionado, que es la falta de inhibidores, la presencia de compuestos de alto peso molecular, la sobresaturación hacen pues que ese cálculo que al inicio fue solamente una precipitación prácticamente se nucle, ¿no? Y luego viene el estadio de crecimiento y agregación de estos cristales y va creciendo específicamente, ya de microscópicos pasan a ser macroscópicos, ¿no? Entonces, acuérdense que en esta patogénesis, la sobresaturación tiene mucho que ver con la carga de solutos, el pH urinario, la fuerza iónica del elemento presente, ¿no? Por ejemplo, si es que tenemos una dieta a predominio de ciertos elementos, obviamente pues la orina va a ser más concentrada y con más posibilidades de precipitación. Cuando hablamos de disminución de inhibidores de la cristalización, estamos viendo pues que el problema es más bien la inhibición, ¿no? A la agregación de estos cristales, ¿no? Hay una disminución de estos inhibidores, por lo tanto, pues, además que hay algunos elementos que van a estimular, ¿no? Esta formación de compuestos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, pues, que la falta de citrato, ¿no? Va a estimular, obviamente, el tema de la cristalización, ¿no? El tema hablamos de elementos orgánicos y también te hablamos de elementos inorgánicos como el pirofosfato, ¿ya? Y además tenemos pues los facilitadores de la cristalización, hablábamos de una matriz orgánica, como por ejemplo las mucoproteínas, por ejemplo las proteínas de Tan-Horfal, el urato monosódico y además la éstasis urinaria, ¿no? Entonces vemos pues que estos elementos de litogénesis como la nucleación, el crecimiento, la agregación y la retención, que van a hacer que cada vez tengamos cálculos mucho más grandes, van a tener determinados elementos que inhiben, ¿no? La formación de cálculos en determinados niveles, como por ejemplo evitan la nucleación, el citrato, las glucoproteínas, evitan el crecimiento, ¿no? La nefrocaldeína, ¿no? La agregación, el citrato, el pirofosfato,
etcétera, ¿no? Entonces, hablábamos que factores que aumentan la concentración de solutos, hablamos de la hipercalciuria. Esta hipercalciuria puede ser de 3 tipos: absortiva, resortiva y excretora. Luego hablamos de la hiperuricosuria, hablamos de la hiperoxaluria, de la cistinuria y de la xantinuria, ¿no? En relación a los factores que disminuyen los inhibidores de la cristalización, habíamos hablado pues del citrato y del pirofosfato. Y los factores que alteran el equilibrio, también habíamos visto en las láminas anteriores, el éxtasis urinario, el pH urinario y las infecciones urinarias, ¿no? Cuando hablábamos de factores predisponentes, teníamos factores extrínsecos, como por ejemplo los meses cálidos, las profesiones que no permiten frecuentemente el uso del cuarto de baño, a veces los agricultores, donde no es tan fácil pues tener acceso a los baños específicamente, los factores dietéticos, la baja ingesta de líquidos, la dieta pobre en calcio, ¿no? La dieta rica en proteínas, la dieta rica en sal, ¿no? A veces uno piensa que porque tiene cálculos de frente, pues se recomienda no hace una dieta baja en calcio, ¿no? Y por el contrario, vamos a ver que es un factor también importante y que estimula la litiasis, ¿no? Y ya vamos a ver por qué. También vamos a ver fármacos que favorecen la formación de cálculos, como por ejemplo los diuréticos de asa, los corticoides, la aspirina, la vitamina D. Es por eso que es preocupante que en esta pandemia de COVID-19 a veces se recomendaba megadosis de vitamina D y vitamina C. También megadosis de vitamina C también es un factor que condiciona la litiasis renal, ¿no? En relación a factores predisponentes intrínsecos, tenemos, por ejemplo, los antecedentes familiares, ¿no? Hay familias enteras que tienen antecedentes de litiasis renal. La obesidad también es un factor importante. Enfermedades como la diabetes, sobre todo en cuadros, síndromes metabólicos. La gota, enfermedades renales, ¿no? Con anomalías del riñón. Enfermedades genéticas como la cistinuria, la fibrosis quística, etcétera, ¿no? La hipercalcemia generalmente es la primera patología que nosotros descartamos, ¿no? Sobre todo en familias, ¿no? Específicamente. Y las infecciones del tracto urinario que también pueden llevar a algún tipo de litiasis. Acá vemos la etiología de estos cálculos, vamos a ver, miren en verde, tenemos pues que son cálculos de oxalato de calcio y fosfato de calcio. En celeste vemos que es oxalato de calcio y así medio rosado, el 8% son de fosfato de calcio. Entonces, el 80% prácticamente de los cálculos son de calcio, ya sea de un componente de fosfato, oxalato o mixto, ¿no? Habíamos visto pues que la litiasis va a implicar una serie de factores tanto genéticos, ambientales, raciales, estructurales, etc. Entonces vemos que es importante, si estamos frente a un paciente con litiasis renal, tenemos que hacer una adecuada evaluación y para eso pues la historia clínica tiene que ser bastante exhaustiva, ¿no? Para ver todos los factores que habíamos mencionado anteriormente y poder descubrir y poder solucionar el problema, ¿no? Entonces, hemos visto que esa historia debe tener los factores condicionantes urinarios, ¿no? Dietéticos, anatómicos, ¿no? Y otras condiciones médicas asociadas como la diabetes, la gota, etcétera, o la presencia de algún tipo de fármaco, ¿no? Y si es que ese paciente evaluar mucho, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta la alta recurrencia de otro cuadro que podría presentarse, ¿no? Entonces, cuando hablamos de factores de riesgo, la obesidad, ¿no? Sabemos que sobre todo mujeres juega un rol importante en el tema de la litiasis renal, ¿no?
Cuando hablamos de diabetes, la hipertensión arterial y el síndrome metabólico, sabemos que la resistencia a la insulina incrementada en estos casos, por lo tanto, al haber más absorción intestinal de calcio, va a haber mayor eliminación de calcio, mayor concentración de calcio en orina y mayor precipitación del mismo, ¿no? Entonces, la hipercalcemia, por cualquier otra causa, aparte de las que he mencionado en estos momentos, por ejemplo, el hiperparatiroidismo primario, etcétera, la inmovilización prolongada de pacientes fracturados de pierna, con fractura de pierna, o determinar las neoplasias también, o la sarcoidosis, o la enfermedad de Payet también, al haber mayor concentración de calcio, va a haber también mayor eliminación del mismo, ¿no? La gota, obviamente, pues sabemos que el ácido úrico, va a precipitar y por lo tanto pues va a producir cálculos de ácido úrico, ¿no? Las enfermedades malabsortivas como la enfermedad inflamatoria intestinal, la resección iliar o el bypass iliar también va a producir pues litiasis renal, ¿ya? Otras enfermedades como la acidosis tubular renal, el riñón poliquístico, etcétera, también. Y lo más característico, pues, en infecciones urinarias, sobre todo en mujeres, vamos a tener que algunos gérmenes, como el Proteus, la Klebsiella, la Providencia, la Pseudomonas, ¿no? Van a producir cálculos de estruvita. Entonces, en un desagregado vemos que los factores ambientales, ¿no? La exposición a climas cálidos, el tipo de trabajo, ¿no? Va a exponer pues a un mayor riesgo que puede llegar hasta 3 a 4 veces, ¿no? Habíamos mencionado el componente genético, el que ha sido estudiado cuando se han visto pues gemelos idénticos y se ve que en ambos pues el riesgo de herencia de litiasis se puede llegar hasta un 60%. Cuando hablábamos de fármacos, acuérdense, hablábamos de los diuréticos. Los diuréticos de asa, ¿no? Van a producir litiasis cálcica porque simulan la eliminación de calcio, ¿no? Los antiácidos, los corticoides, la teofilina, la aspirina, la vitamina D y la quimioterapia. También esta última, obviamente, por cálculos de ácido úrico. Los suplementos de calcio y vitamina D incrementan la calciuria y se ha observado un incremento de litiasis. Esto es importante porque muchas personas, sobre todo mujeres en edad menopáusica, toman mucho suplemento de calcio y vitamina D. Muchas veces simplemente porque se les recomiendan, ¿no? Es un recomendado de boca a boca y lamentablemente pues se ha visto que existe un mayor riesgo de litiasis en este tipo de pacientes, ¿no? Otro factor importante y que yo creo que es común es la falta de líquidos, ¿no? A veces nosotros no estamos acostumbrados a tomar líquidos, sobre todo el agua, ¿no? El agua es un excelente líquido porque a veces no se recomienda ni con azúcar, solamente agua. Debemos tomar 8 vasos de agua al día. Sin embargo, pues no lo hacemos, ¿no? Mínimo 6 vasos. Y si tenemos un antecedente de litiasis en algún momento, yo creo que 8 vasos mínimo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las dietas pobres en calcio? Acuérdense que el calcio va a actuar a nivel intestinal uniéndose al oxalato e impide la absorción del oxalato, ¿no? Entonces va a favorecer una disminución en la excreción urinaria de oxalato y por lo tanto una disminución de los cálculos por oxalato de calcio, ¿no? Otra cosa también, habíamos hablado de las dietas hiperproteicas, ¿no? Que van a inducir un aumento en el... ¿Me escucha? Perdón, estoy escuchando una interferencia. ¿Me escucha mejor? Y ahora sí. Entonces, estas dietas procedentes de proteínas animales, estas dietas hiperproteicas, obviamente va a aumentar pues los componentes que traigan estas
estas proteínas que son altas en calcio, oxalato, ácido úrico, ¿no? Y por lo tanto, van a producir mayor cálculo, ¿no? Presencia de cálculos de oxalatos o fosfatos de calcio. Las dietas ricas en sal, alimentos procesados, ¿no? También van a estimular, pues, la formación de litiasis. Ya habíamos hablado de la vitamina C y la vitamina D. ¿Cuál es el cuadro clínico? Obviamente, vamos a tener el dolor del parto, ¿no? Es un dolor matutino, es un dolor que generalmente viene y va, ¿no? Tiene un acme, un pico y luego baja, ¿no? Estos episodios son de 30 a 60 minutos, el inicio es súbito, por lo general es unilateral, muy intenso, si hacemos una graduación, ¿no? Vamos a tener lo que puede llegar a 9, 10, ¿no? No mejora con el reposo, más bien busca el paciente una posición cómoda, pero camina, se ve una angustia en el paciente, ¿no? Generalmente va a estar localizado en la fosa lumbar y se va a irradiar hacia la parte de adelante, hacia la zona, pues, inguino-escrotal en el hombre, ¿no? Obviamente, en algunos casos se puede acompañar de hematuria. Puede haber también náuseas, incluso hasta fiebre, náuseas, vómitos, estreñimiento, ¿ya? No lo confundan con la pielonefritis, porque a veces he pedido exámenes, he preguntado en los exámenes si lo confunden con la pielonefritis. Es un dolor diferente. En la pielonefritis el dolor es sordo, permanente, no intenso, puede estar en 4 o 5, pero es como una opresión a nivel lumbar, no se irradia hacia adelante, hay fiebre, puede haber náuseas y vómitos, ¿ya? El cólico nefrítico es un cólico agudo. Muy bien. Al examen físico podemos tener puño percusión lumbar positivo, incluso puntos renal-laterales positivos, ¿ya? ¿Cuáles son nuestros diagnósticos diferenciales? Obviamente podemos hablar estas litiasis estos cuadros de litiasis renal pueden confundirnos con una pielonefritis aguda, con una embolia o infarto renal, ¿no? También si hablamos de problemas genitales, hablamos de una torsión de cordón espermático, una torsión de ovario, un embarazo ectópico. Si hablamos de enfermedades digestivas, puede confundirnos con una apendicitis aguda, ¿no? El diagnóstico diferencia con una diverticulitis, etc. Obviamente estamos obligados ante un paciente que ha tenido un cuadro de litiasis a hacerle todo un estudio metabólico, ¿no? Hacerle pues un estudio de calcio, fósforo, ácido úrico, creatinina, potasio, magnesio, ¿no? Obviamente ver si es que hay problemas de la vitamina D, ¿no? Y la paratormona. Cuando hacemos un estudio pacientes con litiasis, hay un estudio simplificado que es simple y hay un estudio mucho más profundo, ¿no? En el estudio simplificado tenemos que hacer una buena historia, un buen examen físico y en el examen podemos hacer calcio, fósforo, albúmina, uremia, glicemia, creatininemia, etc. Una radiografía renal y una ecografía, ¿no? Acordémonos que la ecografía es buena, nos ayuda mucho para el tema de la litiasis, pero te ve la litiasis a nivel de uréter superior. El uréter medio no puede evaluarse con ecografía. Entonces, a veces una simple radiografía de abdomen te puede dar un panorama mucho mejor. Y cuando hacemos estudios más ampliados, ya vemos, pues, de repente descartar una tubulopatía, calciuria, fosfaturia. Es un estudio mucho más profundo, ¿no? Entonces,
Cuando habíamos dicho el tema de factores predisponentes, habíamos visto la hipercalciuria. Habíamos visto que esta hipercalciuria puede ser absortiva, donde, como su nombre lo dice, hay un aumento en la absorción de calcio. Generalmente vamos a encontrar que, ¿en qué caso vamos a encontrar esta hipercalciuria absortiva? Obviamente, vamos a encontrar, pues, como diagnóstico de esta hipercalciuria absortiva, ¿no? Sobre todo, un aumento de PTH, va a haber una disminución de la secreción de paratormona. A diferencia de otra hipercalciuria, más que todo la reabsortiva tampoco va a haber aumento de la PTH, va a haber un incremento de la reabsorción ósea. Esta puede ser por una remodelación con aumento de la liberación de calcio o a la circulación sistémica y supresión de la paratormona, ¿no? Acá más bien va a haber aumento de los niveles de calcitriol y una serie de prostaglandinas. Entonces acuérdense que la hipercalciuria absortiva tiene que ver con los alimentos, de repente el tipo de dieta que comamos, de repente nuestra dieta está predominada de proteínas, de repente estemos con algunos elementos que hacen pues que se absorba mayor cantidad de calcio a nivel intestinal. La resortiva tiene que ver con la extracción de calcio de los huesos y habría que ver cómo los componentes, si es por uso de calcitriol u otra cosa. En la primera y en la segunda la paratormona va a estar disminuida y tenemos la característica que siempre hemos visto de nuestros pacientes renales, que es la hipercalciuria renal. En este caso vamos a encontrar que sí la paratormona va a estar aumentada, pero con secundaria a hipocalcemia, ¿no? Que se da en nuestros pacientes por disminución de la vitamina B12. Acuérdense que el riñón enfermo no la conjuga, ¿no? Y obviamente pues va a haber una hiperfosfatemia también. Ambas, la hipocalcemia y la hiperfosfatemia por enfermedad renal, van a estimular la secreción de la paratormona y esta va a hacer que haya una resorción aumentada de los huesos del calcio y lamentablemente pues este calcio a veces va a depositar en otros tejidos, pero otras veces también se elimina en mayor cantidad y por lo tanto hay mayor riesgo de litiasis, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas de la hipercalciuria? El hiperparatiroidismo, enfermedades malignas, el aumento de calcio circulante proveniente del hueso intestino, disminución de la reabsorción de calcio a nivel tubular renal, acidosis tubular renal, expansión del volumen, diuréticos de asa, depresión de fosfato, ¿ya? Y luego tenemos cuál es el tratamiento de la hipercalciuria. Obviamente, aumentar el volumen urinario a mayor de 2 litros por día, 8 vasos, modificar la dieta, restricción proteica que les había mencionado, ingesta de calcio de 800 miligramos al día, restricción de sodio, ¿no? Aumentar la reabsorción tubular de calcio. Algunas veces yo a mis pacientes les doy la hidroclorotiazida, ¿no? Que me ayuda mucho para disminuir la formación de cálculos. Entonces, habíamos visto, se recomienda líquidos 2 a 3 litros, también el café, el té, la cerveza, el vino van a reducir el riesgo de la formación de litiasis, ¿no? Habíamos nuevamente el tema de la sal. Otra cosa importante, disminuir el oxalato de la dieta. ¿Dónde está el oxalato? En la espinaca, la selga, las berenjenas, la coliflor, el apio, el chocolate, los granos enteros, ¿no? También un alto consumo de carbohidratos también va a estimular pues la excreción urinaria de calcio. Acá vemos unos cálculos de oxalato de calcio en relación a otro factor que es la hiperuricosuria. Hay una excreción del ácido úrico mayor de 800 miligramos por día en hombres o mayor a 750 en mujeres, ¿no? Acuérdense que este ácido úrico es el metabolismo final de las purinas y se deriva de fuentes endógenas, ¿no? Específicamente.
La acidosis metabólica crónica puede aumentar el metabolismo proteico y resultar en hiperuricosuria, ¿no? Acuérdense que cuando hay una lisis celular, por ejemplo, en pacientes con quimioterapia, obviamente hay una mayor destrucción celular, mayor producción de ácido úrico y obviamente esto puede conllevar a litiasis, ¿no? Muy bien, entonces cuando hablamos de cálculos de ácido úrico, ¿no? Acuérdense que de los pacientes que han tenido litiasis, solamente 5 o 8% son secundarios a cálculos de ácido úrico. Recordemos que de todos los gotosos, el 20-40% van a desarrollar litiasis. Obviamente hay otro factor importante que es el pH urinario, ¿no? Entonces, por eso es que se recomienda alcalinizar la orina, porque si tenemos un pH en menos de 5.5, es un medio adecuado para que estos cálculos pues se precipiten, estos cristales se precipiten y formen los cálculos, ¿no? Entonces, por eso que pacientes que están sometidos a quimioterapia se les recomienda pues bicarbonato, ¿no? Para alcalinizar la orina. Entonces, ¿cuáles son las causas de hiperuricosuria? La cabeza a la gota, las dietas ricas en purina, los desórdenes mieloproliferativos, la anemia hemolítica, el síndrome de lisis tumoral, las drogas uricosúricas, etc. ¿Cuál es el tratamiento de la litiasis por ácido úrico? Iniciar el citrato de potasio, ¿no? Para tratar de alcalinizar la orina. Lo ideal es llevarla a 6.5, 7. Lograr ingesta líquida de mucho más líquidos, 3.5 litros por día. Disminuir ingesta de purinas. En algunos casos se considera el uso del halopurinol, etc. Otro factor, habíamos dicho que era la hipocitraturia, que era un factor protector, pero que en algunos casos vamos a encontrar disminuida, ¿no? Entonces, vamos a ver que este citrato se va a unir al calcio y disminuye la concentración de calcio, es decir, disminuye la sobresaturación, ¿no? Y además tiene un factor de aumentar la actividad inhibitoria de algunas otras macromoléculas, ¿no? Entonces, hay una cantidad limitada que se da, pues, que es de excreción, tanto en hombres y mujeres, que es de 320 miligramos. Las mujeres excretan más citrato que los varones, por lo tanto tienen menos riesgo de cálculo. Pero también hay frutas, tales como las naranjas y las toronjas, que son la principal fuente exógena de citrato, y por eso que los desayunos, pues, se recomienda, pues, tu jugo de naranja, ¿no? ¿Cuáles son las causas de hipocitraturia? La acidosis tubular renal, la insuficiencia renal crónica, la terapia con acetazolamida, la depresión de potasio, la hipocitraturia y el déficit de magnesio. ¿Cuáles son el tratamiento? Controlar factores corregibles. Y en este caso yo le daría citrato de potasio, ¿no? Para poder solucionar el problema. Otro factor es la hiperoxaluria, ¿no? Excreción de oxalato, mayor de 4,45 miligramos en orina, en mujeres y mayor de 60 en varones, ¿no? Entonces es importante el tema de la hiperoxaluria, ¿no? Porque se basa mucho en la dieta, en la que se pueda absorber, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que el oxalato está en los alimentos que ya hemos visto, ¿no? Entonces se clasifica esa hiperoxaluria en primaria y secundaria, ¿no? En la hiperoxaluria primaria va a haber un defecto congénito del metabolismo, ¿no? Generalmente es autosómico recesivo.
Entonces, va a generar altos valores de clioxalato, los cuales van a ser convertidos a oxalato vía la enzima lactato deshidrogenasa, ¿no? Y como hay grandes cantidades de oxalato, obviamente, pues se van a eliminar estas grandes cantidades y se van a precipitar en la orina, ¿no? Esa es la primaria. Cuando hablamos de hiperoxaluria secundaria, ¿no? Que hay un aumento en la absorción intestinal de oxalato a causa de algún tipo de enfermedad intestinal, como lo habíamos mencionado, puede ser una enfermedad de Crohn, una derivación ileal, un síndrome de intestino corto, bajo consumo oral de calcio. Esta es pregunta del MIR, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta alteración en la absorción intestinal del oxalato, ¿no? Va a causar, obviamente, pues, esta hiperoxaluria secundaria, ¿no? ¿Por qué? Porque, estas patologías intestinales van a hacer que se aumente la absorción del oxalato y, por lo tanto, pues, hiperoxaluria. La suplementación de la vitamina C también puede aumentar la excreción de oxalato en orina y, obviamente, puede llevarnos a litiasis. ¿Cuáles son las causas de la hiperoxaluria? Dieta pobre en calcio o rica en oxalatos, aumento en la absorción intestinal de calcio. Esa es la famosa hipercalciuria idiopática, generalmente conocida como es un factor genético familiar. La hiperoxaluria entérica, por desórdenes de la mala absorción intestinal. La hiperoxaluria primaria, aumento de la producción endógena, y la megadosis de la vitamina C, que ya habíamos hablado con respecto al COVID y su abuso, ¿no? El tratamiento de la hiperoxaluria, aportes de calcio en la dieta para mantener menos de 40 miligramos del oxalato en 24 horas, por eso es importante el equilibrio entre el calcio, el aporte del calcio y el oxalato. Por eso es que las dietas que tienen bajo contenido de calcio hacen que se eleve más bien la presencia de oxalato, ¿no? Y de una u otra forma ambas, ¿no?, van a producir litiasis. Luego tenemos los cálculos de cistina, realmente son muy bajos en frecuencia en este tipo de pacientes con litiasis, pero es un desorden generalmente hereditario caracterizado por una defectuosa reabsorción tubular renal de los aminoácidos, ¿no? Cistina, lisina, arginina y ornitina. Por eso es importante, es interesante porque cuando uno profundiza en los antecedentes, hay antecedentes familiares, ¿no?, de este tipo de litiasis. La prevalencia en Estados Unidos es de 1 a 15.000, que no parece tampoco frecuente. Generalmente se diagnostica en niños, se da en 1 a 2% de los cálculos urinarios, ¿no? Y se habla de la cicinuria, una enfermedad pues autosómica recesiva, ¿no? Cuando sospechamos en niños con una historia de litiasis, con recurrencia de litiasis, con antecedentes familiares, y a la hora de hacer un urianálisis vamos a encontrar pues la presencia de cistina, ¿no? El tratamiento es la dieta, hidratar y alcalinizar la orina, y hay un uso de agentes alquilantes de cistina. Con respecto a la estrubita, recordemos pues que la estrubita es una triple sal constituida por magnesio, fosfatos y armonio. Representa un 10% de los cálculos, ¿no? Y esta se va a originar por la presencia de bacterias productoras de ureasa, ¿no?, las cuales van a degradar la urea a amonio alcalinizando la orina. ¿Y qué bacterias me van a producir pues estos cálculos de estrubita? Son la Klebsiella, el Proteus, la Providencia, la Morganella, ¿no? La E. coli, pero no es poco, la verdad es que lo que van a producir esta ureasa, ¿no? Es interesante porque estos cálculos de estrubita son inmensos, ¿no?
toman la forma de los cálices y por eso tienen apariencia de coral, ¿no? Por eso se llaman coraliformes. Los cálculos de Trubita van a tener pues mayor frecuencia o mayores factores de riesgo de que se formen en pacientes con vejiga neurogénica, diabéticos, pacientes con cateterización continua, ¿no? Cuando hay estos pacientes de cálculos de Trubita, definitivamente no es el tratamiento tan simple y por lo general el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Se ha visto que también como factor de riesgo de estos cálculos de Trubita, aparte de los ya mencionados, son que se acompañen también de hiperuricemia e hipercalciuria. Entonces, cuando han hecho un estudio de los gérmenes que más producen estos cálculos de Trubita, a la cabeza están los proteus, ¿no? En sus diferentes subtipos, la providencia y la Klebsiella. ¿Cuál es el tratamiento? El antibiótico, obviamente, inhibidores de la ureasa y tratamiento quirúrgico, ¿no? Depresión de sustratos, quimiólisis y tratamiento quirúrgico. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial cuando tengo un cuadro de litiasis renal? Primero, si viene el paciente con hematuria, tengo que ver si es que tiene un quiste renal roto, si hay una neoplasia renal, si hay una neoplasia de vejiga, si hay una tuberculosis, si hay una infección de tracto urinario, que también me puede venir con hematuria. Si más bien viene con el preponderante es el dolor, tengo que ver pues todas las características pues, de este dolor y ver si se trata de repente hacer un diagnóstico diferencial con una apendicitis, diverticulitis, una isquemia mesentérica, un embarazo ectópico, etc. Si el problema es una obstrucción ureteral extrínseca, tengo que ver si es digestiva, un plastrón, una enfermedad de Crohn, ¿no? Unas masas o abscesos o torsión testicular o ovárica, ¿no? Muy bien. Es importante también algunos otros análisis que me van a poder ayudar a dirigir mi diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, el pH urinario, ¿no? Si tengo un pH ácido, me va a dirigir para qué tipo de litiasis voy a tener, por ejemplo, ¿no? Y si es un pH alcalino, otro tipo de litiasis. Por ejemplo, el pH ácido me va a indicar probablemente una litiasis de ácido úrico. Si es que tengo un pH alcalino, una litiasis por bacterias ¿no? Formadoras de uriasa, ¿no? Voy a pedir una radiografía de abdomen, donde recordémonos que el 90% de los cálculos que son de componente cálcico van a ser radiopacos, pero hay un 10% que son radiotransparentes. Por lo general pues pueden ser estos cálculos de ácido úrico o xantina, ¿no? Habíamos visto que la ecografía es un examen práctico, ¿no? Que lo podemos encontrar accesible, ¿no? En relación a costos. Sin embargo, el problema es que hay una parte ureteral que es el tercio medio inferior, donde no se va a ver por la presencia de gas, ¿no? Acá vemos imágenes de ecografía y presencia de cálculos. Ahora, la urografía endovenosa se usa pues contraste yodado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado si pacientes alérgicos, ya hemos visto el tema de las nefrotóxicos por sustancias de contraste en el mieloma múltiple, ¿no? O pacientes con el tema de insuficiencia renal, ¿no? No se recomienda el uso de sustancias de contraste. Pero es una prueba muy interesante porque me va a dar la información de la estructura, pero también de la función de los riñones. La pielografía anterógrada por punción percutánea se usa mucho en el tema cuando este cálculo obstruye la salida del riñón, no hay donde se evacúe la orina y lamentablemente hay una hidronefrosis, entonces tenemos que tratar de abrir una vía para poder restablecer la eliminación de la orina y por lo tanto se hace una pielografía, ¿no? Una pielostomía.
pielostomía o nefrostomía también se conoce, percutánea. Entonces, por esa pielostomía sale la orina, ¿ya? Y luego recién me podría hacer, trataría el tema de la litiasis. El renograma isotópico es una gamografía, ¿no? También me ayuda, hay el famoso test de furosemida, que ya lo van a hacer en sus seminarios, ¿no? El famoso test de furosemida, que me va a ayudar mucho también para ver si es una obstrucción funcional o una obstrucción mecánica. Acá vemos, miren, es una pielografía, vemos la sustancia de contraste. Normalmente en la pelvis tienen los cálices tienen forma, pues como su nombre lo dice, cálices, se ven pues los bordes bien afilados. En el otro lado más bien tienen deformes, ¿no? Han visto pues que incluso hay forma redondeada, se pierde esos ángulos que tenían específicamente el riñón, y vemos un conglomerado de imágenes radiopacas, ¿no? Miren acá también, miren cómo se pierde la forma de pelvis. De los cálices, ¿no? Acá, por ejemplo, se ve que le han hecho, es una pielografía por punción percutánea. Esta es la tomografía, miren, el problema es que no todos los hospitales, ni las clínicas, ni los centros de salud o las postas van a tener pues el acceso a este procedimiento, ¿no? Esta imagen, a esta ayuda diagnóstica. Esta es la gamografía renal, ¿no? Y vemos pues que debería pintarse los dos riñones, y vemos que se pinta solamente, se ven los dos, pero como que desaparece el contraste de uno. Y cuando vemos la curva, hay una curva de retención del contraste que está arriba y no baja, porque debería subir y bajar, así como en la segunda curva, ¿no? Acá vemos una simple radiografía de abdomen y vemos la presencia de cálculo radiopaco. Acá también vemos otra radiografía simple de abdomen. Esta es radiografía simple de abdomen. ¿Cuáles son las complicaciones de estas infecciones, perdón, de esta litiasis? Las infecciones urinarias, la uropatía obstructiva, la anuria y la insuficiencia renal crónica. ¿Cuál es el tratamiento? Obviamente, el tratamiento urgente del cólico nefrítico, el tratamiento para la eliminación del cálculo y el evitar recidivas, ¿no? El tratamiento urgente del cólico nefrítico es ponerle una vía periférica, hidratar al paciente, ponerle pues algún analgésico, porque les he dicho que es como un dolor de parto. Se recomiendan los antiinflamatorios no esteroideos, la morfina incluso hemos llegado a poner, puede haber antieméticos y antibióticos. En alguna literatura no se recomiendan los espasmolíticos porque a veces hacen de que el cálculo no progrese, ¿ya? La derivación urinaria transitoria, es decir, abrir una vía para que se pueda drenar la orina, y en este caso puede ser pues una pilostomía o una colocación de un catéter. Para hablar del tratamiento expulsivo, si yo quiero, es importante saber el tamaño de los cálculos. Cálculos mayores de 5 milímetros no se van a poder expulsar. Entonces, si yo tengo menos de 5 milímetros, yo lo voy a expulsar y le hago pues un tratamiento expulsivo como un alfa bloqueador. En este caso, la tansulosina, ¿no? Acá lo dan con menos de 10 milímetros, ¿no? Y los antagonistas de calcio, en este caso, en fase expulsiva. Esta es una pielostomía o nefrostomía percutánea.
Acuérdense que los riñones están a nivel lumbar, ¿no? Con una ecografía Mequillo, y le meto un catéter, y por dentro de ese catéter meto una guía, específicamente. Esta es la colocación de un catéter delgadito. En el centro es un hueco y por ahí pues el paciente va a drenar la orina, ven la bolsa colectora de orina, ¿no? Acá vemos el catéter, que es muy delgadito. Este es el famoso catéter doble J, porque tiene como, se llama pigtail. Y luego viene pues qué hacer con el cálculo, ¿no? Se recomienda, por ejemplo, la litotripsia extracorpórea por ondas de choque, ¿no? Está indicado como tratamiento de primera línea si los cálculos son menos de 20 milímetros. Litiasis ureterales proximales de 1 centímetro o menos, ¿no? También hay la ureteroscopía, donde se pone pues un ureteroscopio. Puede ser con osilitotricia intracorpórea. Combina el uso de ureteroscopio con extracción de cálculo. Acá es interesante porque se coloca un endoscopio que se llama ureteroscopio. Por la vía puede ser por los genitales. Se sube hasta el uréter. Y ahí sale una canastilla que puede jalar este cálculo y lo puedes retirar, ¿no? En este caso hablamos de cálculos mayores de 20 milímetros, litiasis renales de composición más dura, cistina u oxalato cálcico y localizaciones complejas, ¿no? En el polo renal inferior o del uréter medio. Y la nefrolitetomía percutánea ha demostrado seguridad, ¿no? Acá hay una cama donde se realiza el procedimiento, una mesa, se podría decir. Estos son los famosos aparatos, los endoscopios, que en este caso se llaman ureteroscopios. Acá está la famosa canastilla, donde cogen el cálculo, ¿no? Acá ven ustedes que están poniendo acá hay un fluoroscopio que se ve pues las imágenes, ¿no? Van trabajando y van viendo las imágenes. También ven un visor, ¿no? Es como una endoscopía, ¿no? El ureteroscopio va entrando por el uréter y se va viendo las imágenes, ¿no? Y en la otra imagen que se ve la imagen completa, más bien es una fluoroscopía. Esta mesa tiene un fluoroscopio, ¿ven? Acá se ve la imagen y aparte es importante contar con ambos, ¿no? Muy bien, acá vemos un personal que está haciendo pues una ureteroscopía. Un médico, un urólogo en este caso. Muy bien. Acá ven cómo sacan el cálculo. Esta es una cirugía abierta. Este es un cálculo coraliforme, miren, inmenso. Por eso se dice que es más quirúrgico los coraliformes. Miren los tamaños de los cálculos coraliformes. Y acá se ve pues el famoso catéter, ¿no? Un catéter delgadito que pone para evitar la obstrucción que tiene probablemente el paciente. Muy bien, chicos, terminamos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Disculpen el inconveniente, pero no sé qué ha pasado, que no carga la imagen. ¿Me escucha? Creo que nadie me escucha. Sí, doctora, sí la escucho. Sí, doctora, sí la escucho. Doctora, sí se le escucha. Qué raro, los escucho bien bajito. Ustedes me han escuchado bien, ¿no? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien, entonces hasta la próxima clase. Cuídense. Está bien, doctora. Muchas gracias por todo. Luego, doctora. Hasta luego, chao. Chicos, por favor, Gracias, doctora.
Chicos, por favor, prendan sus cámaras. ¿Vas a tomar la foto? Sí. Ricardo, ¿por qué va? Ay, Dios mío. Porfa, Edwin, toma la captura. Ricardo se fue. ¿Alguien puede llamarlo a Ricardo, por favor? Que no sé por qué ha abandonado. Mi maná también. Un granazo, bien tienes ahí. Chicos, por favor, sus cámaras. Creo que, a ver, solamente Daniel y Jan me aparecen. Chicos, sus cámaras. Solamente Jan y Daniel me aparecen. Ya apareció David. Ya, Verónica. Ya. Ya no. Ya, Ed, Wendy. Andrés. Eva, supongo. Emma, sí. Chicos, por favor, sus cámaras. A ver, ¿quién falta? Milagros, tu cámara. Un ratito, Edwin, un ratito. Ya, ya. Espérate que tampoco faltas. ¿Se ve mi cámara, Ya Edwin? tómala. Sí, sí Edwin. se ve, sí se ve. Ya falta Milagros. Toma, que ir a dormir. Ya la toma, entonces falta, bueno, ya veo. Ya tómala. Edwin. ¿Quién 3, falta? 2, 1, a ver, ya. Ya chicos, Ya falta pues, una fotito ahí. sí, sí, sí. Ya. Ya, a ver, en la captura me sale, a ver, voy a enviarla acá. Un rato, por favor. Ya miren, en la captura me sale Noeret, me sale Jan, me sale Emma, yo, Centeno, Andrés, Daniel, Verónica, Melanie, Dariana, Wendy, Chaunín, Ricardo, Guido y Tello. ¿Alguien más falta, por favor?